La claridad grisácea del amanecer chilango se filtraba por las rendijas de la ventana cuando Radhasa Freitas abrió los ojos. Sus dedos, marcados por minúsculas cicatrices de aguja, buscaron automáticamente el lado vacío de la cama. Julio se había ido temprano, como siempre, en la lucha diaria de un periodista honesto en un mundo que rara vez premiaba la verdad. Ella respiró hondo, permitiéndose 5 minutos más de descanso, mientras observaba el techo desconchado del pequeño departamento en la colonia Doctores. Las manchas de humedad formaban un mapa de sueños aplazados que ella conocía de memoria. El despertador sonó de nuevo. Esta vez no había forma de ignorarlo. Con gestos casi mecánicos, fruto de años de la misma rutina, Radhasa se levantó, se arregló el cabello oscuro en un chongo sencillo y caminó hasta el cuartito de Luisa. La niña de 6 años dormía abrazada a un pedazo de tela azul celeste que la madre había traído del trabajo. Retazos que serían desechados y que, en las manos de la pequeña, se transformaban en tesoros. «Luisa, mi amor, hora de despertar». Radhasa acarició el cabello güero de la hija, tan diferente al suyo, herencia del padre. La pequeña abrió los ojos, de esa manera que solo los niños logran, pasando del sueño profundo a la plena conciencia en segundos. «Mami, ¿hoy es día de escuela nueva?» «No, mi hija. La escuela nueva solo empieza la semana que entra». Radhasa se mordió el labio. El cambio de escuela había sido inevitable. La colegiatura de la anterior había aumentado más allá de sus posibilidades. «Hoy te quedarás con doña Mercedes como siempre», excepto que no sería como siempre. Doña Mercedes había llamado por teléfono la noche anterior, avisando que necesitaba llevar a su nieto al doctor. Por eso, hoy sería diferente. Luisa tendría que acompañar a la madre al taller Montchéri, el templo de la alta costura donde Radhasa trabajaba desde hacía 7 años, siempre en las sombras, siempre invisible para las clientas que pagaban pequeñas fortunas por vestidos que usarían solo una vez. Mientras preparaba el desayuno, pan con margarina y café con leche para Luisa, solo café para sí misma, Radhasa ensayaba mentalmente lo que diría a la señora Walkiria Alencar, propietaria del taller. La mujer de 60 años, con su cabello platinado siempre impecable y joyas discretas que costaban más que el departamento donde Radhasa vivía, nunca había escondido su desdén por los empleados que consideraba desechables. Y aunque el talento de Radhasa con la aguja era indiscutible, ella sabía que, para Walkiria, no pasaba de ser una mano de obra reemplazable. «Mami, ¿puedo llevar a Azulito?», preguntó Luisa, refiriéndose al pedazo de tela que nunca soltaba. «Hoy, no, mi bien. Vamos al lugar donde trabaja tu mami, y allá hay que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas bonitas y caras». Radhasa vaciló, buscando palabras sencillas. «Vas a tener que estar quietecita, sin correr, sin tocar nada». Los ojos de Luisa perdieron un poco del brillo, pero ella asintió con la seriedad que a veces asustaba a Radhasa. Era como si la niña ya entendiera tan pronto las limitaciones que la vida imponía a personas como ellas. El trayecto en microbús hasta la colonia Polanco demoraba casi 1 hora y media. Sentada con Luisa en el regazo, Radhasa observaba la ciudad transformarse gradualmente, abandonando los edificios sencillos y las tiendas populares para dar lugar a casonas, boutiques y restaurantes donde un solo plato costaba más que su jornal en el taller. Era como cruzar una frontera invisible, entrar en un país extranjero donde ella era solo una visitante temporal sin derecho a permanencia. Al bajar del microbús, Luisa apretó la mano de la madre. «¿Aquí es donde coses los vestidos de princesa?» Radhasa sonrió, acomodando la mochila improvisada donde llevaba su lonche y algunos lápices de colores y papel para entretener a la hija. «Sí, mi vida,
Pero acuérdate de lo que hablamos, silencio y buenos modales. El taller Montchéry ocupaba una antigua mansión remodelada en la calle Massaric. La fachada blanca, con ventanas altas y un discreto letrero dorado, no ostentaba escaparates. Quien necesitaba los servicios de la casa ya sabía dónde encontrarla, y la discreción era parte de la exclusividad vendida a precio de oro. Radassa entró por la puerta lateral, reservada a los empleados, sintiendo el estómago encogerse. En el vestidor minúsculo cambió su ropa por el uniforme exigido, vestido, negro sencillo, sin adornos, para que nada desviara la atención de las clientas. Ayudó a Luisa a colgar su suéter, susurró una vez más las recomendaciones de comportamiento y, respirando hondo, se dirigió al salón del fondo, donde estaban las mesas de corte y costura. No llegó a cruzar la puerta. La voz de Walquiria, Alencar, afilada como una tijera de precisión, cortó el aire. «Radassa, ¿qué significa esto?» La mujer apuntaba a Luisa, que instintivamente se escondió detrás de las piernas de la madre. «¿Desde cuándo transformamos nuestro taller en guardería?» El rostro de Radassa ardió de vergüenza, pero ella mantuvo la postura erguida, como su madre le había enseñado en los tiempos difíciles en Oaxaca antes de emigrar a la Ciudad de México en busca de oportunidades. «Señora Walquiria, le pido disculpas por el inconveniente. Mi niñera tuvo una emergencia y no conseguí a nadie para cuidar a mi hija. Prometo que ella no molestará». Walquiria alzó una ceja perfectamente delineada. Su mirada recorrió a Radassa de arriba abajo, deteniéndose por un instante en sus manos, las únicas partes de su cuerpo que la jefa realmente valoraba. «Tenemos 3 entregas urgentes hoy, Radassa. No puedo darme el lujo de prescindir de usted». El tono era de quien concedía un gran favor. «Pero que quede claro, cualquier problema, cualquier distracción, y puede darse por despedida, ¿entendido?» «Sí, señora, gracias por su comprensión». Las palabras salieron automáticas, ensayadas en 1000 humillaciones anteriores. Radassa condujo a Luisa hasta su puesto de trabajo, una mesa en el rincón más alejado del salón principal. Allí, rodeada por pedazos de telas lujosas, agujas, hilos y moldes, ella pasaba 10 horas diarias, dando forma a los sueños de mujeres que jamás sabrían su nombre. Improvisó un rinconcito para la hija debajo de la mesa, con una cobija delgada que guardaba para emergencias, y le entregó los lápices y el papel. «Dibuja bien bonito para tu mami. ¿Está bien? Y acuérdate, silencio». Luisa asintió, acomodándose en el espacio apretado. Sus ojos, sin embargo, vagaban por el salón, absorbiendo cada detalle de aquel mundo nuevo y reluciente, tan diferente del departamento donde vivía. Las telas que parecían hechas de luz, los maniquíes que sostenían creaciones dignas de cuentos, de hadas, los espejos enormes que multiplicaban la belleza al infinito. Radassa suspiró, retomando el trabajo interrumpido el día anterior. Los ajustes finales en un vestido de fiesta para la nieta de una senadora. Sus manos se movían con precisión hipnótica, como si tuvieran vida propia. De vez en cuando lanzaba una mirada discreta para verificar si Luisa continuaba comportándose. La niña dibujaba concentrada, pero Radassa notó que sus trazos intentaban reproducir las siluetas de los vestidos que veía alrededor. La mañana transcurrió sin incidentes. Alrededor de las 11, sin embargo, un murmullo diferente agitó el taller. Fernando Alencar, hijo de Walquiria y director ejecutivo de la marca, entró acompañado de su esposa, Penélope, una inglesa que había ganado respeto en el mundo de 1900, la moda antes incluso de casarse con el heredero del Montchéry. La pareja traía consigo una caja grande, envuelta en papel de seda rosa. Las costureras más antiguas cuchicheaban entre sí, curiosas. Radassa, sin embargo, se mantuvo enfocada en su trabajo,
ni siquiera levantando los ojos. Sabía que no formaba parte de aquel círculo íntimo donde las novedades eran compartidas. «Mamá, ven a ver lo que trajimos de Milán». La voz de Fernando sonó entusiasmada, en un tono que raramente usaba con la madre siempre seria. Walquiria se acercó, y Penélope, con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad habitual del ambiente, abrió ceremoniosamente la caja. Un suspiro colectivo llenó el salón. Era un vestido infantil como Radassa jamás había visto, hecho de organza rosa y seda natural, con delicadas aplicaciones de cristales minúsculos que reflejaban la luz como gotas de rocío. Parecía haber sido tejido por hadas. La falda amplia, en capas que recordaban pétalos de rosa, culminaba en una pequeña cola. El corpiño, estructurado pero delicado, exhibía un trabajo de bordado tan fino que solo ojos entrenados podrían apreciar su complejidad. «Es la pieza central de nuestra nueva colección infantil de lujo», explicó Penélope, con su acento que hacía el español aún más musical. «Una edición limitadísima, solo 5 en el mundo entero». «Un sueño hecho realidad», completó Fernando, visiblemente orgulloso de la creación conjunta con la esposa. 200.000 pesos la unidad, y ya tenemos lista de espera. Radassa sintió un movimiento debajo de su mesa. Luisa había abandonado sus dibujos y ahora miraba, hipnotizada, hacia el vestido que parecía emanar luz propia. Sus ojitos brillaban con un deseo tan puro, tan visceral, que la madre sintió un apretón en el pecho. En 2 semanas, Luisa cumpliría 7 años. Jamás tendría un vestido como aquel. Como si detectara el movimiento, Walquiria se volteó en dirección a Radassa y notó a Luisa debajo de la mesa. Sus labios finos se crisparon en una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Oh, parece que tenemos una admiradora», dijo con falsa dulzura. «Ven acá, niña. ¿Te gustó el vestido?» Luisa miró a la madre, que asintió hesitante. La pequeña se levantó y se acercó tímidamente, parando a una distancia respetuosa del maniquí donde el vestido rosa ahora reposaba. «Es el vestido más bonito del mundo», susurró, con la sinceridad cruda de los niños. «¿Y sabes cuánto cuesta este vestido, querida?» Walquiria se inclinó ligeramente, en un gesto que podría parecer afectuoso para quien no la conociera. «Más de lo que tu mamá gana en varios meses de trabajo». Fernando frunció el ceño, incómodo con el comentario, pero antes de que pudiera intervenir, Walquiria continuó. «¿De verdad crees que podrías vestir algo así? Por favor, algunas cosas simplemente no fueron hechas para personas como ustedes». El silencio que se siguió fue denso, pesado como plomo. Radassa sintió el rostro arder de humillación y rabia contenida. Se levantó con movimientos controlados y caminó hasta Luisa, colocando las manos protectoras sobre sus hombros. «Con permiso, señora Walquiria. Tenemos que volver al trabajo». Su voz salió más firme de lo que esperaba. Al regresar a su mesa, Radassa notó la mirada de Penélope siguiéndolas, una expresión indescifrable en el rostro de la diseñadora inglesa. Por un instante sus miradas se cruzaron, y Radassa podría jurar que vio comprensión e incluso solidaridad en los ojos de la otra mujer. Mientras retomaba su trabajo, con Luisa nuevamente instalada bajo la mesa, esta vez extrañamente silenciosa, Radassa no pudo evitar mirar hacia el vestido rosa, que ahora ocupaba un lugar destacado en el salón. Se permitió, por un breve momento, imaginar a su hija usándolo, girando feliz, sintiéndose especial como merecía. Pero luego alejó el pensamiento. No podía darse el lujo de soñar con lo imposible. No cuando tenía cuentas que pagar, una familia que mantener y un empleo que conservar a toda costa. Sus manos retomaron el ritmo, cosiendo sueños que nunca serían suyos.
Al final del día, mientras recogía sus cosas para irse, notó que Luisa había hecho varios dibujos. En todos ellos, una niña güera usaba un vestido rosa, rodeada de estrellas. En 1900, las 2 semanas que siguieron, Radhasa enfrentó una rutina aún más exhaustiva que lo habitual. Además de las 10 horas diarias en el taller Moncherie, ella aceptó pequeños trabajos de compostura para hacer en casa, aprovechando las pocas horas que tenía para descansar. Cada centavo extra era precioso. El cumpleaños de Luisa se aproximaba y aunque sabía que jamás podría darle a la hija el vestido rosa que la había encantado, estaba decidida a proporcionarle una pequeña celebración. En el departamento apretado, tarde en la noche, con Luisa ya dormida, Radhasa cosía a la luz tenue de la lámpara, mientras Julio revisaba sus notas para un reportaje de investigación sobre corrupción en la delegación. Él levantó los ojos de los papeles, observando a la esposa con preocupación. «Te estás matando, Radha», dijo usando el apodo que solo él y su madre, ya fallecida, conocían. «Necesitas descansar». Radhasa sonrió sin interrumpir los puntos precisos que daba en un pantalón que necesitaba ser ajustado para el día siguiente. «Estoy bien. Solo quiero garantizar que Luisa tenga un pastel bonito en su cumpleaños». Julio se levantó, se acercó a ella por detrás y le besó la coronilla. Sus manos grandes y callosas, manos de quien tecleaba incansablemente y cargaba equipos pesados en campo, se posaron sobre los hombros de ella, masajeando los músculos tensos. «Ella no necesita pastel caro o regalos caros, Radha. Necesita que estés entera, sana». Radhasa cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el confort de aquel toque. Julio siempre había sido su puerto seguro, desde los tiempos en que se conocieron en la facultad. Ella estudiando diseño por solo un semestre antes de que el dinero se acabara. Él, periodismo con beca parcial, trabajando como mesero para completar la colegiatura. ¿Viste la mirada de ella cuando vio aquel vestido, Julio? Radhasa finalmente abandonó la costura, volteándose para encarar al marido. Fue como si ella finalmente entendiera que existen cosas que nunca podremos darle. La voz de Radhasa se quebró. Julio se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos entre las suyas. «Nuestra hija tiene lo que muchos niños ricos no tienen, padres que la aman verdaderamente, que están presentes, que enseñan valores, no precio». Él secó una lágrima terca que resbalaba por el rostro de la esposa. «Y te tiene a ti, Radha, una mujer que transforma telas en arte con esas manos mágicas». Radhasa sabía que él tenía razón, pero eso no aliviaba completamente el dolor de ver en los ojos de la hija el deseo por algo inalcanzable. Respiró hondo y volvió al trabajo mientras Julio regresaba a sus notas. El silencio que se estableció era confortable, construido por años de comprensión mutua y respeto. Al día siguiente, el taller bullía con la llegada de nuevos pedidos. Radhasa, como siempre, se concentraba en su rincón, cosiendo con precisión milimétrica el acabado de un vestido de novia que costaba más que su salario anual. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia el maniquí donde el vestido rosa permanecía expuesto, como una pequeña estrella brillando en un cielo distante. Alrededor de las 11, cuando las manos ya comenzaban a doler por el esfuerzo continuo, ella percibió una presencia a su lado. Era Penélope Alencar, la diseñadora inglesa esposa de Fernando. Al contrario de Walquiria, que siempre mantenía distancia física y emocional de las empleadas, Penélope tenía fama de ser accesible y genuinamente interesada por el trabajo de cada una. «Tu puntada es extraordinaria, Radhasa», comentó la diseñadora, observando el trabajo en curso. «¿Cuánto tiempo llevas cosiendo?» Sorprendida por la aproximación directa, Radhasa demoró un instante en responder. «Desde niña, señora.
Mi abuela me enseñó. Por favor, llámame Penélope. La mujer sonrió, y había una sinceridad en sus ojos que desarmó a Radassa. Es raro ver a alguien con ese dominio de la aguja hoy en día. ¿Tienes formación en moda? Radassa vaciló. Comencé la facultad, pero no pude terminar. Una pena. Penélope observó atentamente el trabajo. El talento que veo aquí vale más que muchos diplomas colgados en la pared. Antes de que Radassa pudiera agradecer por el elogio inesperado, Penélope continuó. Tu hija es adorable. ¿Cuántos años tiene? Cumplirá 7 la semana que entra. Ah, una fecha especial. Penélope sonrió nuevamente. Ella me recordó mucho a mí misma cuando era niña. Yo también quedaba hipnotizada por vestidos bonitos. Fue así como empecé en la moda, ¿sabes? Dibujando vestidos que veía en los aparadores de Londres. La conversación fue interrumpida por la llegada abrupta de Walquiria, que lanzó una mirada interrogante a la nuera. Penélope, querida, los clientes de Australia están en la línea. La diseñadora inglesa asintió, lanzando una última mirada gentil para Radassa antes de alejarse. Fue un placer conversar contigo. Continuaremos otro día. Walquiria permaneció por un instante observando a Radassa con una expresión ilegible. Había algo en su mirada que iba más allá del desdén habitual, tal vez una punta de curiosidad o incluso de evaluación. Sin decir palabras se alejó, dejando en el aire un rastro de perfume francés carísimo. A la hora de la comida, cuando la mayoría de las empleadas se reunía en la pequeña cocina en la parte de atrás del taller, Radassa prefirió quedarse en su puesto, comiendo rápidamente el sándwich que había traído de casa. Quería aprovechar la relativa tranquilidad para adelantar el trabajo y quizás salir algunos minutos más temprano. Luisa había estado resfriada en los últimos días, y aunque doña Mercedes garantizaba que estaba todo bajo control, Radassa no conseguía evitar la preocupación. Fue en ese momento de soledad que notó a Fernando Alencar acercándose al maniquí que exhibía el vestido rosa. Él parecía absorto en pensamientos, examinando detalles del trabajo con mirada crítica. De repente, como si sintiera la mirada de Radassa sobre sí, se volteó en su dirección. «Buenas tardes», saludó con la formalidad educada que lo caracterizaba. «Radassa, ¿verdad?». Ella asintió, sorprendida porque él supiera su nombre. «Sí, señor. Penélope me habló de ti. Dijo que tienes manos extraordinarias». Radassa sintió el rostro calentarse. «Su esposa es muy amable». Fernando dio algunos pasos en su dirección, y ella notó que, a pesar del porte imponente y de la ropa impecablemente alineada, había en él una simplicidad que faltaba a la madre. Sus ojos, al contrario de los de Walquiria, no evaluaban constantemente, no juzgaban. «¿Qué te pareció este vestido?». Él apuntó hacia la creación rosa. «Sinceramente». La pregunta la tomó desprevenida. ¿Sería algún tipo de prueba? Es deslumbrante, señor. El trabajo de bordado, especialmente, es extraordinario». Fernando sonrió, pareciendo genuinamente satisfecho con la evaluación. Penélope estaría feliz de oír eso. Fue ella quien diseñó cada detalle. Él hizo una pausa, como si ponderara lo que diría a continuación. «A tu hija también pareció gustarle». La mención a Luisa hizo que Radassa temiera una reprimenda tardía por el episodio de 2 semanas atrás. «Le pido disculpas por aquel día, señor. No tuve alternativa además de traerla y...». Fernando alzó la mano en un gesto tranquilo, interrumpiéndola. «No hay nada de qué disculparse. Los niños deben encantarse con la belleza. Es natural». Hubo un momento de silencio, durante el cual Radassa no supo exactamente cómo comportarse. Fernando parecía igualmente desconfortable, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras correctas. «Bien, no voy a interrumpir más tu trabajo», dijo él finalmente. «Solo quería conocer personalmente a la costurera que
Penélope tanto elogió. Con un ademán educado, él se alejó, dejando a Radassa confundida con el encuentro inesperado. Solamente horas después, cuando ya estaba en el microbús volviendo para casa, ella percibió que, por primera vez en 7 años, trabajando en el Mont Chéri, había sido tratada como una profesional valiosa, no apenas como una empleada reemplazable. Algunos días se pasaron. La rutina en el taller seguía su curso normal, con la presión constante de las entregas y el perfeccionismo implacable de Walquiria. Radassa notó, sin embargo, que algo había cambiado sutilmente. Penélope aparecía con más frecuencia en el salón de costura, a veces parando para observar su trabajo o cambiar algunas palabras. Fernando también se había convertido en una presencia más constante, siempre cortés, siempre observador. El viernes, víspera del cumpleaños de Luisa, Radassa estaba particularmente ansiosa para terminar su expediente. Había encargado un pequeño pastel en la panadería de la colonia. Nada lujoso, pero decorado con el tema de hadas que la hija tanto amaba. Y aún necesitaba pasar en la juguetería para buscar el regalo que había comprado en abonos. Una muñeca sencilla, pero bonita, que Luisa admiraba hacía meses en la vitrina. Mientras organizaba su estación de trabajo para irse, oyó una conmoción inusual viniendo de la recepción del taller. Voces alteradas, pasos apresurados. Las otras costureras se miraron entre sí curiosas, pero nadie osó dejar su puesto para investigar. Minutos después, Fernando apareció en la puerta del salón, el rostro pálido, la expresión grave. «Mi madre sufrió un accidente», anunció. La voz trémula a pesar del evidente esfuerzo para mantener la compostura. «Estamos yendo al hospital ahora. Penélope asumirá el comando del taller hoy. Por favor, continúen el trabajo normalmente». Un murmullo de preocupación se esparció entre las empleadas. Walquiria Alencar podía no ser querida, pero era respetada, y la noticia de su accidente causó genuina consternación. Antes de salir, Fernando se detuvo brevemente al lado de Radassa. «Sé que está casi en la hora de que te vayas, pero ¿podrías quedarte un poco más? Penélope puede necesitar ayuda con los ajustes finales del vestido Monteiro». «Claro, señor. Sin problema». Él asintió, agradecido, y salió apresuradamente. 2 horas después, cuando finalmente fue liberada, Radassa corrió para tomar el microbús. La juguetería ya estaría cerrada, pero quizás aún conseguiría buscar el pastel a tiempo. Mientras esperaba en la parada, su celular, un modelo antiguo que mantenía principalmente para emergencias, sonó. Era Julio. «Rada, tienes que venir directo para casa», dijo él, la voz tensa. «Luisa está con fiebre alta. Ya llamé un taxi para llevarla al hospital». El corazón de Radassa se aceleró, olvidándose instantáneamente del pastel, del regalo, de todo que no fuera su hija. Ella corrió hacia la parada de taxi más cercana, rezando para que hubiera alguno disponible a esa hora del tráfico. El cumpleaños de 7 años de Luisa Freitas sería pasado en la emergencia de un hospital público, con diagnóstico de neumonía. Y el vestido rosa que hacía sus ojos brillar permanecería un sueño distante, guardado en un taller de lujo donde su madre cosía vidas que nunca serían la de ella. La neumonía de Luisa era grave, más grave de lo que los médicos inicialmente supusieron. Lo que debería ser una noche en el hospital se transformó en una semana de internación, con la niña conectada a aparatos de oxígeno, el pequeño cuerpo luchando contra la infección que se había alojado en sus pulmones. Radassa y Julio se alternaban al lado de la cama. Cuando no estaba en el hospital, Radassa se arrastraba hacia el trabajo, funcionando en automático, movida apenas por la necesidad absoluta de mantener el empleo que pagaría los gastos médicos no cubiertos por el sistema público. En el tercer día de internación de Luisa,
Radassa llegó al taller Montchery con ojeras profundas y el cuerpo pesado de cansancio. Había pasado la noche entera en el hospital, saliendo apenas a las 6 de la mañana cuando Julio llegó para asumir la guardia. No había tenido tiempo de pasar en casa para cambiarse de ropa. Vestía la misma falda y blusa del día anterior, con el cabello recogido displicentemente. Las otras costureras le lanzaron miradas de simpatía, pero pocas osaron preguntar directamente sobre Luisa. El trabajo en el taller no permitía pausas para solidaridad. Las encomiendas seguían llegando, los plazos seguían implacables. Penélope, que había asumido temporalmente la administración del taller mientras Walquiria se recuperaba del accidente, se acercó a la mesa de Radassa antes incluso de que ella pudiera organizar sus materiales. «¿Cómo está tu hija?», preguntó sin preámbulos. Radassa tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban brotar. «Aún internada. Los médicos dicen que está respondiendo a los antibióticos, pero lentamente. Deberías estar con ella. No puedo perder. El empleo, señora. Necesitamos el dinero, especialmente ahora». Penélope la observó por un largo momento, los ojos azules revelando una compasión que Radassa raramente encontraba en aquel ambiente. «Ven conmigo a la oficina, por favor». Con el corazón acelerado, temiendo alguna reprimenda por su aspecto descuidado o por el tiempo que había perdido, Radassa siguió a la diseñadora inglesa hasta la sala que antes pertenecía a Walquiria y que Penélope ahora ocupaba temporalmente. «Siéntate». Penélope indicó una silla al frente de la gran mesa de caoba. Enseguida sirvió una taza de té de una bandeja que una asistente acababa de traer. «Bebe, pareces a punto de desmayar». Radassa aceptó la taza con manos temblorosas, aún incierta sobre el propósito de aquel encuentro. El té era diferente de todo lo que ya había probado, suave, aromático, reconfortante. «Earl Grey», comentó Penélope, notando su expresión. «Mi pequeño lujo diario, importado de Londres». Hubo un momento de silencio mientras ambas bebían el té. Entonces, Penélope colocó su taza sobre la mesa y encaró a Radassa directamente. «Fernando y yo hablamos sobre tu situación. Decidimos que debes tomar una semana de licencia remunerada para cuidar a tu hija». Penélope alzó la mano cuando vio que Radassa iba a protestar. «No es caridad, Radassa, es reconocimiento. Tu trabajo es valioso para nosotros y queremos garantizar que puedas cuidar de tu familia sin perder tu sustento». Radassa se quedó sin palabras. En 7 años trabajando en el taller, jamás había recibido cualquier tipo de concesión semejante. «Hay algo más», continuó Penélope, abriendo un cajón de la mesa. «Supimos que era cumpleaños de tu hija». Ella retiró un sobre y lo extendió para Radassa. «Un pequeño regalo. Por favor, acepta». Con las manos temblorosas, Radassa abrió el sobre. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, delicadamente ilustrada, y un cheque con valor suficiente para cubrir los gastos extras del hospital y aún proporcionar algunas semanas de tranquilidad financiera. «No puedo aceptar esto», murmuró, ahogándose. Con sus propias palabras, «Puedes y debes», respondió Penélope con firmeza gentil, «así como aceptarás esto». La diseñadora inglesa abrió una pequeña puerta en el fondo de la oficina, revelando un maniquí cubierto. Cuando retiró la tela que lo cubría, Radassa sintió el corazón pararse por un instante. Era el vestido rosa, el mismo que había encantado a Luisa semanas antes. «Para que lo use cuando se recupere», dijo Penélope con una sonrisa suave. «Fernando y yo creemos que los sueños tienen poder de cura». Lágrimas que Radassa había contenido por días, finalmente se desbordaron. No eran solo lágrimas de gratitud o alivio. Eran el desagüe de años de lucha silenciosa, de dignidad mantenida a costa de sueños aplazados.
Gracias. Fue todo lo que consiguió decir. Ve a casa, Radassa. Cámbate de ropa, descansa un poco, y entonces ve a estar con tu hija. El vestido estará aquí, esperando por ella cuando esté bien. Al salir del taller aquella mañana, Radassa se sentía como si flotara. Por primera vez en mucho tiempo, el peso aplastante de la precariedad no comprimía sus hombros. Había esperanza. Había bondad en el mundo que por tanto tiempo le había parecido solo hostil e indiferente. Lo que ella no sabía, mientras el microbús la llevaba para casa, era que Fernando Alencar había enfrentado una discusión acalorada con el departamento financiero para aprobar su licencia remunerada, y que el cheque que había recibido no venía de los fondos de la empresa, sino del bolsillo personal de la pareja Alencar. Tampoco sabía que el vestido rosa, originalmente destinado a la hija de una celebridad, había sido especialmente reservado para Luisa por insistencia de Penélope, que había visto en la niña un recuerdo de sí misma en la infancia. Durante los días siguientes, Radassa permaneció en el hospital, acompañando la mejora gradual de Luisa. Julio dividió su tiempo entre el periódico, el hospital y pequeños trabajos extras que aparecían. Juntos, como siempre habían hecho, enfrentaban otra tormenta. En el quinto día, cuando la fiebre de Luisa finalmente cedió completamente y los médicos hablaban en alta para el día siguiente, Radassa recibió un mensaje de texto que la hizo congelar. Señora Alencar internada en estado grave. Necesita donación de sangre urgente. Tipo raro. Si puede comparecer al Hospital Español, busque a Fernando. El mensaje venía de Penélope. El Hospital Español, en la zona poniente de la Ciudad de México, era un mundo aparte comparado a la unidad pública donde Luisa estaba internada. En el Paysontis-Sentier, vestíbulo de mármol pulido, ejecutivos de traje y mujeres elegantes transitaban como si estuvieran en un hotel de lujo, no en un establecimiento médico. Enfermeras, con uniformes impecables, saludaban a los visitantes por el nombre, y el aroma de café fresco sustituía el olor de desinfectante que permeaba los corredores del hospital público. Radassa se sintió desplazada, así que cruzó las puertas. Automáticas. Vestía la misma ropa hacía 2 días, tenía el cabello recogido en una cola de caballo mal hecha y cargaba consigo el olor característico de quien pasó muchas horas en un hospital. Pero ella no dudó. Fue directamente a la recepción pidiendo informaciones sobre Walquiria Alencar. ¿La señora tiene cita?, preguntó la recepcionista lanzándole una mirada evaluadora. No, recibí un mensaje sobre donación de sangre. Soy empleada del taller Moncherí. La mención al nombre del famoso taller pareció abrir puertas. En 1900 minutos, Radassa fue conducida a un piso superior, donde encontró a Fernando Alencar en la sala de espera. Él parecía haber envejecido años en pocos días. El rostro marcado por el cansancio, los hombros caídos de quien carga un peso invisible. ¡Radassa! Él se levantó al verla, genuinamente sorprendido. ¡Viniste! Recibí el mensaje de su esposa. Estoy aquí para ayudar, si puedo. Fernando indicó una silla a su lado. Mi madre sufrió complicaciones. Lo que parecía ser solo un accidente de coche se reveló más serio. Hay una hemorragia interna que los médicos están intentando controlar. Ella necesita transfusión, pero tiene un tipo sanguíneo raro. B negativo. Es mi tipo, dijo Radassa con simplicidad. Los ojos de Fernando se abrieron ligeramente. ¿De verdad? Penélope envió mensaje para todos los empleados del taller con la esperanza. Puedo donar ahora mismo. Apenas necesito saber si no hay contraindicación por el hecho de que haya dormido poco en los últimos días. Mi hija también está hospitalizada. ¿Tu hija? ¿Qué pasó? Neumonía. Se está recuperando, gracias a Dios. Fernando pareció genuinamente consternado.
Radassa, yo no sabía, no necesitabas venir. Necesitaba, sí, ella interrumpió, con una firmeza que sorprendió a ambos. Su esposa y usted fueron generosos con nosotros, y aunque no lo fueran, yo vendría. No consigo imaginar la desesperación de ver a alguien que amamos sufriendo sin poder hacer nada. Había una dignidad tan profunda en aquellas palabras, en aquella mujer sencilla y exhausta, que Fernando Alencar sintió un nudo en la garganta. Sin decir más nada, se levantó y la guió hasta la sala donde podría hacer la donación. Horas más tarde, mientras aguardaba en el vestíbulo para recibir noticias, insistiendo en quedarse hasta saber si la donación había ayudado, Radassa percibió a Penélope entrando apresuradamente. La diseñadora inglesa parecía igualmente abatida, pero su rostro se iluminó al ver a Radassa. «Viniste», dijo, acercándose para abrazarla brevemente. «No sabes cuánto esto significa. ¿Cómo está ella?» «Estable. Los médicos dicen que su sangre llegó en el momento correcto». Penélope se sentó al lado de Radassa, sus ojos revelando una emoción genuina. «Fernando me contó sobre tu hija. No deberías estar aquí. Luisa está mejor. Recibirá alta mañana. Mi marido está con ella ahora. Aún así, lo que hiciste hoy...» Penélope vaciló, como si buscara las palabras correctas. «Walquiria no siempre fue gentil contigo». Radassa encaró sus propias manos, aquellas manos que cosían sueños para otros hacía tanto tiempo. «La gentileza no es un trueque, señora Penélope. No hacemos el bien solo para quien nos hace bien». Había una sabiduría tan profunda en aquella frase sencilla que Penélope sintió lágrimas brotando en sus ojos. Con un movimiento impulsivo, sujetó las manos de Radassa entre las suyas. «Salvaste la vida de ella, Radassa, y acabas de enseñarme algo precioso». Al día siguiente, cuando Luisa finalmente recibió alta, Radassa encontró un coche oficial del Montchéri esperando en la puerta del hospital. El chofer, educado y formal, insistió en que tenía órdenes para llevarlas para casa. Al llegar al pequeño departamento en la colonia Doctores, Radassa se sorprendió al encontrar una gran cesta de frutas y alimentos en la puerta, junto con un ramo de flores y un sobre conteniendo una tarjeta escrita a mano por Penélope. «Descansa, recupérate. El taller estará esperando cuando estés lista para volver. Con inmenso agradecimiento, P.A.» Julio, que había llegado más temprano para organizar el departamento para la vuelta de Luisa, observó la escena con curiosidad. «¿Qué está pasando, Rada? Primero una semana de licencia remunerada, después un chofer particular». Radassa se agachó para tomar a Luisa en el colo, sintiendo el cuerpo de la hija aún frágil, pero definitivamente en recuperación. Antes de entrar al departamento, miró hacia el cielo de la Ciudad de México, grisáceo como siempre, pero de alguna forma diferente a sus ojos. «Creo que el mundo está cambiando, Julio, o quizás seamos nosotros que estamos aprendiendo a verlo, de manera diferente». Durante las 2 semanas siguientes, Radassa recuperó fuerzas y ayudó a Luisa a hacer lo mismo. El vestido rosa, aún en el taller, era mencionado ocasionalmente por la niña, que preguntaba cuándo podría ver aquel vestido de princesa nuevamente. Radassa prometía que sería en breve, pero en el fondo temía que, a pesar de toda la gentileza reciente, el regalo pudiera haber sido olvidado o reconsiderado. Cuando finalmente retornó al Montchéri, Radassa encontró el taller en clima de aprensión. Walquiria había recibido alta, pero aún no había vuelto al trabajo. Fernando y Penélope continuaban al mando, implementando algunos cambios sutiles en la dinámica del local. Pausas más largas para almuerzo, mejor iluminación en las mesas de costura, pequeños detalles que tornaban el ambiente menos opresivo. Penélope recibió a Radassa con un abrazo genuino, algo impensable en el antiguo régimen.
Bienvenida de vuelta. ¿Cómo está tu hija? Mucho mejor, gracias. ¿Y la señora Walquiria? En casa, recuperándose, aún débil, pero los médicos están optimistas. Penélope vaciló por un instante. Ella pidió para verte cuando te sientas cómoda para una visita. La sorpresa debió estamparse claramente en el rostro de Radassa, pues Penélope sonrió. Mucha cosa cambió, Radassa, incluyendo mi suegra. En aquella misma semana, después del expediente, Radassa aceptó la invitación para visitar la mansión de los Alencar en Polanco. Era una casona en estilo neoclásico, con jardines exuberantes y una imponencia que combinaba perfectamente con la imagen que Walquiria siempre había cultivado. Sin embargo, al ser conducida al cuarto de la matriarca por una empleada discreta, Radassa encontró una versión muy diferente de la mujer que conocía. Walquiria. Alencar estaba reclinada en Milnonesim. Almohadas, el cabello platinado impecablemente arreglado, pero el rostro marcado por una palidez nueva. Sin el maquillaje perfecto, sin las joyas ostentosas, parecía menor, más humana, más vulnerable. «Entra, Radassa», llamó, con la voz aún fuerte, pero desprovista de la frialdad habitual. «Siéntate, por favor». Obedeciendo, Radassa se acomodó en la silla al lado de la cama, incierta sobre lo que esperar de aquel encuentro. Hubo un momento de silencio, durante el cual Walquiria pareció estudiarla con ojos diferentes, como si la viera realmente por primera vez. «Mis médicos me dijeron que, sin tu donación de sangre, yo probablemente no estaría aquí». Las palabras salieron medidas, precisas. «Lo que me intriga, Radassa, es por qué hiciste eso». Radassa sostuvo la mirada de la jefa. «¿Por qué no lo haría? Porque nunca fui particularmente gentil contigo, o con cualquier empleado, para ser honesta. La gentileza no puede ser apenas una respuesta. A veces necesita ser una iniciativa». Walquiria sonrió levemente, un gesto que transformó su rostro austero en algo casi cálido. «¿Sabes lo que pensé cuando estaba en aquella mesa de cirugía, sintiendo la vida escapar? Pensé en cómo desperdicié décadas tratando a personas como objetos, cómo construí una marca respetada, pero no un legado de respeto. Era sorprendente oír tanta franqueza de la mujer que siempre pareciera esculpida en hielo. Fernando me contó sobre tu hija, sobre cómo viniste a donar sangre aún con ella hospitalizada». Walquiria hizo una pausa. «También me contó sobre el vestido, aquel vestido rosa que hizo los ojos de ella brillar. Señora Walquiria, no necesita, pero necesito, sí». La firmeza volvió a la voz de Walquiria, pero había algo nuevo en ella, una determinación no de oprimir, sino de corregir. «Salvaste mi vida, Radassa, y ahora quiero dar sentido a ella, empezando por reconocer el valor de las personas que realmente sustentan el Mont Chéri». Ella extendió la mano, tomando un sobre en la mesita de noche. «Este es una invitación formal. Cuando yo vuelva al taller en la próxima semana, me gustaría anunciar tu promoción a supervisora de acabados. El cargo es nuevo, creado especialmente para alguien con tu talento y dedicación». Radassa sintió el cuerpo entero congelar de sorpresa. Yo no sé qué decir. Di que aceptas. Y di a tu hija que aquel vestido rosa la está esperando para una fiesta especial que estamos organizando. Una fiesta que celebrará un nuevo comienzo para todos nosotros». Cuando Radassa dejó la mansión Alencar aquella noche, caminando por la calle arbolada de Polanco hasta la parada del microbús, se sentía como si flotara entre dos mundos. El mundo de donde venía, marcado por la lucha constante, por la dignidad construida a costa de sacrificios diarios, y el mundo para donde parecía estar yendo, no un mundo de lujos inalcanzables, sino de reconocimiento, de respeto, de posibilidades. Lo
que ella no sabía, mientras esperaba el microbús que la llevaría de vuelta a la colonia Doctores, era que su vida estaba apenas empezando a tejer una nueva trama, entrelazando hilos que jamás esperara poder tocar. La transformación en el taller Moncherie fue gradual pero innegable. El retorno de Walkiria, 3 semanas después del accidente, marcó el inicio de una nueva era. La matriarca, aunque aún impositiva en su visión de excelencia, había abandonado la crueldad como método de gestión. Su experiencia de casi muerte parecía haber disuelto camadas de arrogancia acumuladas a lo largo de décadas, revelando una mujer capaz de gestos sorprendentes de consideración. La primera reunión general bajo la nueva administración dejó a las costureras atónitas. Walkiria, elegante como siempre pero visiblemente más delgada después de la hospitalización, anunció cambios estructurales, mejores condiciones de trabajo, intervalos adecuados y, lo más sorprendente, un programa de desarrollo profesional para empleadas que demostraran talento excepcional. Empezaremos con Radassa Freitas, anunció, indicándola con un gesto que antes habría sido impensable, casi de igualdad. Nuestra nueva supervisora de acabados, cuyo ojo artístico y precisión técnica son inigualables. Las miradas de las otras costureras variaban entre la sorpresa genuina y la envidia mal disimulada. Radassa, sin embargo, mantuvo la misma dignidad silenciosa de siempre, aceptando las felicitaciones con una sonrisa discreta y volviendo rápidamente al trabajo. No era su estilo ostentar conquistas, especialmente cuando sabía que muchas de sus colegas eran igualmente talentosas, apenas menos visibles a los ojos de la dirección. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva y desafiadora. Como supervisora, Radassa ahora tenía un pequeño equipo bajo su orientación y responsabilidad por las decisiones finales de acabado de las piezas más importantes. Su nuevo salario, casi el triple del anterior, permitió que finalmente liquidara deudas antiguas y comenzara a pensar en posibilidades antes impensables, como un curso superior para sí misma y una escuela mejor para Luisa. Fue durante este periodo de adaptación que sucedió la fiesta prometida por Walkiria, una celebración en el jardín de la mansión Alencar, oficialmente para conmemorar el lanzamiento de la nueva colección infantil de la marca, pero en realidad un gesto de reconciliación con valores hacía mucho olvidados por la matriarca. Radassa y Julio llegaron puntualmente, con Luisa entre ellos. La niña, completamente recuperada de la neumonía, usaba el famoso vestido rosa, finalmente entregado como regalo oficial del Moncherie para la hija de su más talentosa costurera. Sus ojos brillaban de excitación mientras absorbía cada detalle del ambiente lujoso. Las luces estratégicamente posicionadas en los árboles, la música suave de un cuarteto de cuerdas, los meseros en trajes impecables sirviendo canapés en bandejas de plata. «Parece un sueño, mami», susurró, agarrando la mano de Radassa como si temiera despertar a cualquier momento. «Es real, mi amor», respondió ella, apretando suavemente la manita entre la suya. «Tan real como tú mereces». Fernando y Penélope recibieron a la familia Freitas con genuina alegría, presentándolos a invitados importantes como socios valiosos, no como empleados. Julio, inicialmente incómodo en aquel ambiente donde su traje más formal parecía inadecuado, luego encontró terreno común con un editor de moda que se interesó por su trabajo periodístico. Walkiria hizo una aparición breve pero significativa, aún convaleciente, apoyada discretamente en el brazo de una enfermera. Cuando vio a Luisa en el vestido rosa, algo en su rostro austero se suavizó. «Está más bonito en ti que en cualquier maniquí», dijo a la niña,
con una gentileza que sorprendió incluso a Fernando. Enseguida volvió hacia Radassa. Necesitamos conversar sobre algunos proyectos cuando tengas un momento, ideas que me gustaría implementar con tu ayuda. La fiesta transcurría tranquilamente cuando la primera señal de problemas surgió. Una cliente habitual del taller, la socialité Regina Vasconcellos, conocida tanto por su sentido de la moda impecable cuanto por su temperamento difícil, se acercó a Walquiria con expresión contrariada. «Querida, necesitamos hablar sobre mi vestido para el benéfico del Museo Soumaya», dijo, en voz alta lo suficiente para atraer atención indeseada. «Está completamente arruinado, el acabado deshilachándose, los cristales mal fijados. Una vergüenza para el nombre Mon Chéri». Walquiria frunció el ceño, genuinamente confusa. «Imposible, aquel vestido pasó por el control de calidad hace 3 días. Yo misma lo inspeccioné». «Ve con tus propios ojos», insistió Regina, haciendo un gesto teatral para su asistente, que sujetaba una caja grande. «No puedo aparecer así en el mayor evento del año». Cuando abrieron la caja, revelando un vestido de seda azul noche con bordados elaborados, era evidente que algo estaba mal. Lo que antes era una obra maestra de costura, ahora presentaba fallas groseras, como si hubiera sido deliberadamente dañado. «¿Quién trabajó en este vestido?», preguntó Walquiria, el rostro pálido de consternación. «Fue Radassa quien respondió, acercándose con calma. «Yo supervisé el acabado personalmente, señora Walquiria». Regina Vasconcellos le lanzó una mirada de desdén. «Ah, entonces es eso. Oí decir que estabas promoviendo personas sin cualificación formal. Ve el resultado». La insinuación era clara como cristal y alcanzó a Radassa como un golpe físico. Pero antes de que pudiera defenderse, Penélope intervino, examinando cuidadosamente el vestido. «Estos daños son recientes», declaró, con la autoridad de quien conocía cada punto, cada técnica, y hechos deliberadamente. «Mira aquí y aquí. Cortes limpios, no desgaste natural». «¿Estás insinuando que yo dañé mi propio vestido?» Regina se infló de indignación. «Estoy constatando hechos técnicos», respondió Penélope sin retroceder. «Este vestido salió perfecto del taller. Tengo fotos de la inspección final. Si quieres verificar». El confrontamiento atrajo la atención de otros invitados y luego se formó un círculo de espectadores alrededor del grupo. Regina, percibiendo que perdía terreno, cambió de táctica. «Independientemente de cómo sucedió, necesito un nuevo vestido en 48 horas. Es lo mínimo que pueden hacer después de ese fiasco». Walquiria, aún frágil pero recuperando la compostura, asintió. «Ciertamente, Regina, pero no por admitir falla donde no hubo, sino por valorar tu fidelidad a nuestra marca». Ella hizo una pausa estratégica, y Radassa supervisará personalmente cada etapa de la confección. El restante de la fiesta transcurrió con un clima sutilmente alterado. Aunque la mayoría de los invitados haya rápidamente vuelto a las conversaciones amenas y a las copas de champaña, comentarios ahogados circulaban en los rincones. La palabra «costurera» era frecuentemente susurrada, como si Radassa fuera una intrusa en un mundo que jamás la aceptaría completamente. En el camino de vuelta para casa, en el coche proporcionado por Fernando para llevarlos, Julio sujetó la mano de la esposa en silencio. Luisa había adormecido en el asiento de atrás, aún vistiendo el precioso vestido rosa, ahora ligeramente arrugado después de horas de uso. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente, cuando ya se aproximaban a la colonia Doctores. Radassa demoró un momento para responder, observando las luces de la ciudad que pasaban rápidamente por la ventana. «Sabía que no sería fácil», dijo por fin,
Personas como Regina Vasconcellos no aceptan fácilmente que personas como nosotras ocupemos espacios que consideran exclusivamente suyos. ¿Y eso te asusta? Ella se volteó para encararlo, un brillo determinado en los ojos oscuros. No, solo me hace trabajar con aún más precisión. Porque ahora no estoy solo cosiendo sueños para otros, Julio. Estoy cosiendo nuestro propio futuro. Al día siguiente, una noticia inesperada sacudió el tranquilo domingo de la familia Freitas. La columna social más influyente de la Ciudad de México había publicado una nota sobre el incidente en la fiesta, Moncherí en declive. Tras accidente de Walkiria Alencar, taller promueve empleados no cualificados a posiciones clave. Resultado, piezas defectuosas y clientes insatisfechos. ¿Será el fin de una era de excelencia? Julio, que había recibido la información de un colega periodista, mostró la nota para Radassa con expresión preocupada. Esto es una campaña deliberada contra ti. Radassa leyó la nota con calma, sentada a la mesa de la pequeña cocina donde Luisa dibujaba distraídamente, aún encantada con las memorias de la fiesta de la noche anterior. Es una guerra que no pedí, pero que no puedo evitar, concluyó, devolviendo el periódico al marido. Regina Vasconcellos tiene influencia, conexiones. Yo tengo apenas mi trabajo. Y la verdad, añadió Julio, un brillo surgiendo en sus ojos. El brillo que Radassa conocía bien, el del periodista husmeando una historia importante. La verdad que puedo ayudar a revelar. Radassa abrió los ojos. ¿Qué estás pensando en hacer? Mi trabajo, investigar, mostrar el otro lado de esta historia. Él sujetó las manos de ella entre las suyas. ¿Cuánto tiempo llevo cubriendo historias de corrupción, Rada? Sé reconocer cuando algo no huele bien. Y esto, apuntó para él, periódico, tiene el olor distinto de prejuicio y sabotaje. Antes de que Radassa pudiera argumentar, el teléfono sonó. Era Fernando Alencar, la voz tensa pero controlada. Radassa, ¿viste la noticia? Estamos siendo atacados y tú estás en la línea de frente. Sí, lo siento mucho por esto, Fernando. No te disculpes, mamá está furiosa. No contigo, sino con la situación. Por primera vez en décadas, ella siente que está haciendo algo verdaderamente correcto al reconocer talentos como el tuyo y no permitirá que la intimiden. ¿Qué pretenden hacer? Luchar. El Moncherí no retrocederá. Pero necesitamos que seas fuerte, porque intentarán tumbar tu confianza, hacerte dudar de ti misma. Después de colgar, Radassa encaró al marido, que ya tecleaba furiosamente en su laptop. ¿Qué estás haciendo? Empezando una investigación periodística seria sobre elitismo y prejuicio en la industria de la moda mexicana. Contigo como ejemplo. Central de Resistencia y Transformación. Julio, esto puede perjudicar tu carrera. Estas personas tienen influencia en los medios de comunicación. Él alzó los ojos del ordenador, una sonrisa desafiante en los labios. Sabes lo que tengo que ellas no tienen: integridad y una historia poderosa lo suficiente para hacer a las personas reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Mientras el marido trabajaba, Radassa se sentó al lado de Luisa, observando los dibujos de la hija. En todas las páginas, la misma escena se repetía con pequeñas variaciones. Una mujer de cabellos oscuros cosiendo vestidos coloridos, rodeada por otras mujeres sonrientes. ¿Qué estás dibujando, mi amor? Luisa alzó el rostro, aquella sonrisa luminosa que hacía todo valer la pena. La escuela de costura que vas a tener un día, mami, donde todas las niñas van a poder hacer vestidos bonitos, incluso las que no tienen dinero. Radassa sintió el corazón apretarse. ¿Cómo una niña de 7 años podía ver con tanta claridad un sueño que ella misma nunca había osado verbalizar? Aquella noche, mientras Luisa dormía y Julio continuaba su investigación,
Radhasa se permitió algunos momentos de reflexión silenciosa junto a la ventana del departamento. Allá fuera, las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas terrenas, algunas próximas, otras inalcanzables. Recordó de su madre, costurera como ella en Oaxaca, que le había enseñado los primeros puntos antes incluso de que pudiera sujetar correctamente una tijera. Recordó de las noches en que la había visto cosiendo a la luz de velas cuando faltaba electricidad, negándose a dejar que la pobreza determinara el alcance de su talento. «Estoy siguiendo tu camino, madre», susurró para la noche, «solo que más lejos de lo que jamás imaginaste que podríamos ir». El teléfono sonó nuevamente, despertándola de sus memorias. Era Penélope, la voz embargada de una emoción que no conseguía esconder. «Radhasa, necesitas venir al taller mañana bien temprano. Hay algo que necesitas ver». «¿Pasó algo?» «Sí, algo extraordinario, algo que va a cambiar todo». Radhasa llegó al Mont Chéry a las 7 de la mañana, una hora antes de la apertura oficial. Encontró a Penélope esperándola en la puerta lateral con una expresión que mezclaba ansiedad y excitación. «Ven», dijo la diseñadora inglesa, guiándola no para el salón de costura, sino para la gran oficina que había pertenecido a Walkiria y que ahora era compartido por la familia Alencar. Fernando ya estaba allá, así como Walkiria, que parecía más enérgica de lo que Radhasa la había visto desde el accidente. En la gran mesa de reuniones, diversos periódicos y revistas estaban esparcidos, además de un laptop abierto exhibiendo un vídeo en pausa. «Buenos días, Radhasa», saludó Walkiria, con una formalidad atravesada por una inusual ansiedad. «Gracias por venir tan temprano». «¿Pasó algo grave?» «Al contrario», fue Fernando quien respondió, una sonrisa iluminando su rostro. «Algo extraordinario, el reportaje de tu marido». Radhasa parpadeó, confusa. «¿El reportaje? Pero él aún está trabajando en ella. Dijo que llevaría semanas para concluir la investigación». «No es ese reportaje», explicó Penélope, acercándose al laptop. «Es otra, una que él publicó online anoche y que ya fue vista por casi 200.000 personas». Con un clic, ella inició el vídeo. En la pantalla, Julio aparecía sentado en su pequeño escritorio improvisado en el departamento, la expresión seria y determinada que Radhasa conocía también. «Mi nombre es Julio Freitas», comenzaba él. «Soy periodista investigativo hacía 15 años, pero hoy no vengo a hablar de corrupción política o escándalos empresariales. Vengo a hablar de algo mucho más personal. Mi esposa, Radhasa Freitas». El corazón de Radhasa se aceleró al ver el rostro del marido, al oír su voz hablando sobre ella para millares de desconocidos. Radhasa es costurera en el taller Mont Chéry, uno de los más prestigiados del país. Ella no tiene diploma, pero tiene un don que ninguna universidad podría enseñar. Sus manos transforman telas en sueños, y recientemente ella fue promovida por mérito, apenas para ser atacada por aquellos que no aceptan ver a personas sencillas alcanzando posiciones de destaque. El vídeo proseguía con Julio, documentando meticulosamente la trayectoria de Radhasa, desde su infancia en Oaxaca hasta los días actuales, intercalando con imágenes de su trabajo, testimonios de colegas del taller y, lo más sorprendente, una breve entrevista con Fernando y Penélope Alencar, que defendían abiertamente la nueva política de reconocimiento por talento, no por origen social. «Lo más extraordinario en esta historia», continuaba Julio, «no es la excelencia técnica de Radhasa, ni siquiera su promoción. Es lo que pasó cuando Walkiria Alencar, fundadora del Mont Chéry, sufrió un grave accidente y necesitó de donación de sangre urgente, de un tipo raro, quien se presentó voluntariamente, la misma mujer que ella había humillado públicamente semanas antes.
El vídeo terminaba con una reflexión poderosa sobre dignidad, perdón y transformación, invitando a los espectadores a repensar sus propios prejuicios y a compartir la historia si creyeran que talentos como el de Radhasa merecían reconocimiento, independientemente de su origen. Cuando la pantalla oscureció, Radhasa estaba paralizada, sin palabras. Nunca imaginara que Julio haría algo así, mucho menos que conseguiría entrevistar a Fernando y Penélope sin que ella supiera. «Tu marido es un hombre extraordinario», comentó Walquiria, rompiendo el silencio, «y extremadamente persuasivo. Consiguió esa entrevista con nosotros hacía 3 días, mientras tú estabas con tu hija. La respuesta ha sido arrolladora», añadió Fernando, deslizando los periódicos sobre la mesa para que Radhasa los viera. «Todas las publicaciones importantes están comentando. La historia viralizó en las redes sociales. Y lo más importante, Regina Vasconcelos está siendo bombardeada con críticas públicas». Radhasa observó los titulares aún aturdida. «La costurera que salvó a su propia verduga. Moncherí revoluciona política de talentos. De humillada a heroína, el viaje de Radhasa Freitas. Esto es...» Ella buscó palabras. «No sé qué decir». «No necesitas decir nada», respondió Penélope sonriendo. «Pero hay más. Esta mañana recibimos una llamada de la Fundación Milano per la Moda. Ellos ofrecen anualmente una beca de estudios para profesionales prometedores de países en desarrollo. Al ver el vídeo, entraron en contacto con nosotros, interesados. En ti, Radhasa sintió el mundo girar a su alrededor. La Fundación Milano per la Moda era una de las más prestigiadas instituciones de enseñanza de moda del mundo. Ellos quieren ofrecerte un programa de especialización de 2 años en Milán», explicó Fernando. «Con todos los gastos pagos, incluyendo vivienda para tu familia». Lágrimas que Radhasa no consiguió contener comenzaron a resbalar por su rostro. Era más de lo que jamás osara soñar. «Pero mi inglés es básico. No hablo italiano. ¿Cómo? Yo podría...» «Hay tiempo para aprender», respondió Walquiria con una gentileza sorprendente. «Y Penélope se ofreció para ayudar con el inglés, mientras la fundación proveerá clases de italiano». «Entonces», preguntó Fernando, «¿qué opinas?» Radhasa miró para los 3 rostros a su frente, personas que hacía apenas algunos meses pertenecían a un universo completamente separado del suyo. Personas que ahora le ofrecían una oportunidad que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de Julio y Luisa también. «Necesito conversar con mi familia primero», respondió con la honestidad que siempre la caracterizara. «Pero si ellos aceptan...» Sí, yo acepto». Aquella noche, en la pequeña sala del departamento en la colonia Doctores, Radhasa, Julio y Luisa se sentaron juntos para tomar la decisión más importante de sus vidas. Julio, lejos de sorprenderse con la oferta, reveló que había sido procurado por la fundación antes incluso de finalizar el vídeo. «Ellos querían saber más sobre ti, sobre tu trabajo. Envié algunas fotos de las piezas que haces en casa, aquellas que nadie en el taller conoce. ¿Hiciste todo eso sin contarme?». Él sonrió, aquella sonrisa que aún hacía su corazón acelerar después de tantos años. «Quería ver tu rostro cuando recibieras la noticia. Valió cada segundo». Luisa, con la sabiduría simple de sus 7 años, tenía apenas una pregunta. «¿En Milán hay escuela para mí también?». «Sí, querida», respondió Radhasa abrazando a la hija. «Y vas a aprender italiano y hacer nuevos amigos. ¿Y podemos llevar el vestido rosa?». Radhasa y Julio cambiaron una mirada cómplice, rieron y lloraron juntos. Aquel vestido, que había comenzado como símbolo de un sueño imposible, ahora era apenas un pequeño hilo en el tapiz mucho mayor que sus vidas se habían tornado.
El destino, al final, también era un tejido, y Radhasa Freitas estaba apenas comenzando a descubrir que sus manos talentosas podían coserlo del modo que escogiera. 5 años después, el sol de fin de tarde bañaba la Ciudad de México con una luz dorada, cuando Radhasa descendió del taxi enfrente al elegante edificio en la Avenida Reforma. Ajustó el blazer impecablemente cortado, una de sus propias creaciones, y respiró hondo antes de empujar la puerta de vidrio. El vestíbulo amplio, con piso de mármol y paredes revestidas de madera noble, intimidaría a la Radhasa de 1905 años atrás. Pero la mujer que caminaba ahora con pasos seguros en dirección a los ascensores era otra persona, aún la misma en esencia, pero transformada por la experiencia, por el conocimiento, por la confianza que apenas el reconocimiento genuino puede traer. En el último piso, la sede de la recién creada Fundación Luisa Freitas la aguardaba para su inauguración oficial. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Radhasa fue recibida por un abrazo apretado de Penélope Alencar. ¿Nerviosa?, preguntó la inglesa, ahora una de sus más próximas amigas. Un poco, admitió Radhasa. Aún parece surrealista. Mereces cada centímetro de este lugar, respondió Penélope, guiándola por el pasillo elegante. Ven, todos están esperando. La sala de reuniones principal estaba repleta de personas importantes, representantes de la Fundación Milano, periodistas de moda, celebridades que apoyaban la causa. En el centro, en una mesa larga, Julio conversaba animadamente con Fernando, mientras Luisa, ahora con 12 años, mostraba algo en su tablet para Nina, la hija de 5 años de los Alencar. Sentada en una silla especial, más apartada pero observando todo con ojos atentos, estaba Walquiria. El tiempo y la enfermedad habían cobrado su precio. Ella ya no administraba el Moncherie, habiendo pasado el comando completo para Fernando, pero su espíritu permanecía indomable. Cuando Radhasa entró, un silencio respetuoso cayó sobre la sala. Ella caminó hasta el pequeño púlpito preparado para su discurso, intentando controlar la emoción que amenazaba desbordar. Bienvenidos a la inauguración oficial de la Fundación Luisa Freitas, comenzó, la voz firme a pesar del nudo en la garganta. Un sueño que, hacía 5 años, sería imposible para mí siquiera imaginar. Sus ojos recorrieron los rostros atentos, deteniéndose por un momento en cada persona que había sido parte crucial de aquel viaje. Esta fundación nace con un propósito simple: descubrir y nutrir talentos extraordinarios en comunidades donde las oportunidades son escasas. Ofreceremos formación técnica en costura, diseño de moda y emprendimiento para mujeres que, como yo un día, tienen talento, pero no tienen puertas abiertas. Radhasa hizo una pausa, permitiéndose mirar para la hija, que la observaba con orgullo evidente. Nombré esta fundación en homenaje a mi hija Luisa, porque fue a través de los ojos de ella que primero vi la posibilidad de soñar más allá de las limitaciones que el mundo intentaba imponer. Cuando ella se encantó por un vestido rosa que parecía inalcanzable, plantó en mí la semilla de una verdad. Nada es realmente inalcanzable cuando tenemos coraje, talento y personas que creen en nosotros. Las memorias de Milán pasaron rápidamente por su mente. Los 2 años de estudio intenso, las noches inclinadas sobre libros de italiano e inglés mientras Luisa dormía, las mañanas en las salas de aula de la prestigiada escuela de moda, absorbiendo conocimientos que transformarían su visión artística para siempre. Julio, adaptándose al nuevo país, había conseguido trabajo como corresponsal internacional, su carrera también floreciendo en direcciones inesperadas. El retorno a México, hacía 3 años, había marcado el inicio de una nueva fase.
Con Mindorsi, el apoyo de los Alencar y el prestigio conquistado internacionalmente, Radassa había abierto su propio taller, enfocado en piezas de alta calidad pero precios accesibles, lujo democrático, como ella definía. El éxito había sido inmediato y arrollador. Esta fundación no es solo sobre moda o costura, continuó. Es sobre dignidad, sobre reconocimiento, sobre crear un mundo donde talentos no sean desperdiciados a causa de códigos postales o apellidos, donde el valor de una persona sea medido por su capacidad de crear belleza, no por su capacidad de comprarla. Walkiria, que raramente demostraba emoción en público, discretamente enjugó una lágrima. Siendo su mayor donante, ella había insistido en permanecer anónima. Lo importante es el futuro, no el pasado, había dicho, cuando Radassa había intentado agradecerla públicamente. Comenzaremos con 30 alumnas por año, seleccionadas exclusivamente por talento y dedicación. Proveeremos no solo formación técnica, sino también soporte para que puedan transformar sus habilidades en sustento digno, sea en grandes talleres o en sus propios emprendimientos. Al concluir su discurso, Radassa fue recibida con aplausos, acalurosos. Periodistas se aproximaron para entrevistas, patrocinadores querían confirmar alianzas, celebridades ofrecían apoyo. En medio de aquel torbellino, ella encontró un momento para aproximarse de Walkiria, la matriarca del Montchéri. Ahora visiblemente fragilizada pero aún elegante, sonrió al verla. «¿Sabes lo que más me impresiona en ti, Radassa?», dijo con aquella franqueza directa que nunca la había abandonado. «No es tu talento excepcional, ni siquiera tu determinación. Es tu capacidad de transformar dolor en belleza, humillación en dignidad». Radassa se sentó al lado de ella, sujetando sus manos arrugadas entre las suyas. «Aprendí con una gran maestra», respondió, con una sonrisa gentil. «Una mujer que tuvo coraje de reconocer sus errores y transformarlos en oportunidad de crecimiento». Walkiria rió bajito. «¿Quién diría que yo, a los 70 años, aprendería las lecciones más importantes de mi vida con una costurera sin diploma? ¿Y quién diría que yo, hija de una costurera de Oaxaca, estaría aquí hoy inaugurando una fundación apoyada por la gran Walkiria Alencar? La mirada que cambiaron contenía años de historia compartida, de transformación mutua, de un respeto que trascendía barreras sociales y prejuicios arraigados. La celebración continuó noche adentro. En determinado momento, Radassa se apartó un poco, observando la sala repleta de personas importantes que ahora hacían parte de su vida. Vio Julio, su puerto seguro, conversando animadamente con empresarios sobre su nuevo libro, una investigación sobre movilidad social en México, que usaba su propia familia como estudio de caso. Vio Luisa, serena y confiada, mostrando para un grupo de niñas recién seleccionadas para la Fundación Dibujos que había creado, demostrando ya un talento precoce para el diseño que, al contrario de su madre, tendría todas las oportunidades. Para desarrollar plenamente, Fernando y Penélope circulaban por la sala como anfitriones orgullosos, habiéndose tornado no solo socios comerciales, sino verdaderos amigos. Nina, la hija de ellos, seguía a Luisa como una sombra adoradora, viendo en la preadolescente un modelo a seguir. La noche avanzaba cuando Radassa sintió un toque en el brazo. Era una de las niñas seleccionadas para la primera clase de la fundación, una joven de 17 años de una comunidad de la periferia de la Ciudad de México. «Señora Freitas», dijo la niña con voz temblorosa de emoción, «solo quería agradecer. Ver a alguien como usted, alguien que vino de donde yo vengo, me hace creer que es posible». Radassa abrazó a la joven con genuina ternura. «No solo es posible, María, es inevitable cuando colocamos corazón, manos y alma en lo que hacemos».
Más tarde, cuando casi todos los invitados ya habían partido, Radassa se encontró nuevamente con Julio, Luisa, Fernando, Penélope y Walquiria en Mindos, la pequeña sala que serviría como su oficina en la fundación. En las paredes, fotos contaban su trayectoria, desde el pequeño taller improvisado en el departamento de la colonia Doctores hasta los salones de Milán. En un marco especial, protegido por vidrio, había un pequeño retazo de tela rosa, un fragmento del famoso vestido que Luisa había usado, preservado como recuerdo del punto de inflexión en sus vidas. «Un brindis», propuso Fernando, sirviendo copas de champán para todos y jugo para Luisa y Nina. «A la Fundación Luisa Freitas, a la transformación», añadió Penélope. «Al talento reconocido», complementó Walquiria. «A manos que tejen sueños», finalizó Julio, mirando directamente para la esposa. Radassa alzó su copa, dejando que lágrimas de gratitud y realización corrieran libremente por su rostro. De algún lugar en sus memorias más antiguas sintió la presencia de su madre, de aquella mujer sencilla de Oaxaca que primero había colocado una aguja en sus manos, enseñándole que coser no era solo unir tejidos, sino crear posibilidades. «A vos, en todos ustedes», dijo simplemente, «que me ayudaron a entender que el mayor lujo no está en las ropas que vestimos, sino en las vidas que construimos y en las manos que extendemos». Del lado de afuera, la Ciudad de México continuaba su sinfonía urbana de luces, sonidos y vidas entrelazadas. Y en algún lugar de la ciudad, otras manos talentosas esperaban apenas por una oportunidad para comenzar a tejer sus propios sueños.